La multitud reunida fuera de la panadería Sweet Liberty se quedó en silencio cuando Mason Hayes salió por la puerta. Sus manos curtidas temblaban de ira. El pastor alemán acurrucado contra el edificio se estremeció cuando otra piedra pasó rozando, lanzada por un adolescente al borde de la turba. «Ya basta». La voz de Mason retumbó como un trueno en la calle bañada por el sol. «Ni una piedra más se le lanza a este perro». Patricia Montgomery se abrió paso hasta el frente, con gafas de diseño posadas en su rostro quirúrgicamente tensado. «Ese animal peligroso atacó a mi nieto ayer. Es una amenaza pública». «No sabes nada sobre amenazas», dijo Mason, arrodillándose junto al perro tembloroso. Sus ojos ámbar, inteligentes y profundamente tristes, se encontraron con los suyos. La sangre manaba de un corte reciente sobre su ojo, donde una piedra había dado en el blanco. El coche, patrulla del sheriff Powell, se detuvo, con las luces parpadeando. «Mason, ya hemos hablado de esto. El perro tiene que irse». Mason miró a Odell, sheriff, a la multitud, luego a la cámara de seguridad, montada sobre su puerta. Su expresión se endureció con una resolución repentina. «Antes de que hagan otro movimiento», dijo en voz baja, «hay algo que todos necesitan ver. Deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios, junto con la ciudad desde la que estás viendo ahora». Continuemos con la historia. A Mason Hayes no siempre había sido el tipo de hombre que se interpondría entre un perro callejero y una multitud enfurecida. A los 58 años, con más canas en el cabello y arrugas permanentes de harina, marcadas alrededor de los ojos, había construido la panadería Sweet Liberty, con 30 años de madrugadas y una reputación de negocios sin rodeos. La panadería era su ancla. Tras perder a Diane por cáncer hace 3 años, lo único que lo hacía levantarse de la cama cada mañana en Millfield, Arizona, no era un pueblo cruel, solo práctico. Ubicado entre colinas abrasadas por el sol y operaciones mineras olvidadas, sus residentes habían aprendido a distinguir entre la bondad necesaria y la caridad insensata. Los perros callejeros eran responsabilidad del control de animales, no de los pequeños empresarios que luchaban por mantener sus puertas abiertas en una economía que cada vez favorecía más al Walmart. Al borde del pueblo, el pastor alemán había aparecido hace 3 semanas, durante una ola de calor récord. Mason lo notó por primera vez mientras abría la panadería a las 4:30 de la mañana. Una figura esquelética con el pelaje cayendo a mechones, la pata trasera derecha torcida en un ángulo antinatural. Lo que más le llamó la atención no fueron los evidentes signos de abandono, sino los ojos del perro en ámbar, alerta, estudiando la panadería con una intensidad inquietante. «Vete», dijo Mason, agitando la mano. El perro no se inmutó ni se acobardó como la mayoría de los callejeros. En cambio, ajustó ligeramente su posición, manteniendo una clara vista de las entradas frontal y lateral de la panadería Ampara. La segunda semana, comenzaron las quejas. Belinda Whitaker mencionó que el perro había ladrado a 2 adolescentes que merodeaban después del cierre. Tom Everett, quien había repartido correo durante 40 años, antes de que sus rodillas cedieran, reportó que el animal le había dado una mirada fulminante a un hombre que fotografiaba la entrada lateral de la panadería. Patricia Montgomery, cuya familia había poseído la compañía inmobiliaria más grande en 3 condados desde los años 50, amenazó con llamar al departamento de salud. «Ese animal sucio está ahuyentando a los clientes», insistió. «La gente cruza la calle para no pasar por tu puerta». Mason asintió, prometió ocuparse de ello y llamó al control de animales 2 veces. Cada vez, el perro desaparecía antes de que llegaran, solo para reaparecer horas después en exactamente el mismo lugar. El animal no era agresivo con los clientes. Nunca se les acercó por comida o atención. Solo observaba y esperaba. Para que Mason no podía ni empezar a adivinar, el tercer martes de julio marcó un punto de inflexión. Mason llegó antes del amanecer y encontró al pastor alemán acostado en su lugar habitual. Pero algo era diferente. Sangre fresca apelmazaba el pelaje de su pata ya dañada, y su respiración parecía más dificultosa de lo usual. A pesar de sí mismo, Mason sintió una punzada de preocupación. «¿Te metiste en una pelea?», preguntó, sin esperar respuesta. Los ojos del perro siguieron sus movimientos, alerta a pesar de su evidente dolor. Dentro, Mason se encontró mirando repetidamente por la ventana delantera, mientras preparaba la primera tanda de masa madre del día. El perro no se había movido, pero su atención estaba ahora fija en un hombre que merodeaba al otro lado de la calle, una figura delgada con una sudadera con capucha, a pesar del calor veraniego. Algo en la intensidad del enfoque del perro hizo que Mason pausara.
con las manos cubiertas de harina, para observar. El hombre vio al pastor alemán y se sobresaltó visiblemente. Tras un momento de vacilación, dio media vuelta y se alejó, mirando atrás 2 veces. El perro mantuvo su postura vigilante hasta que el extraño desapareció por la esquina. Murmuró Mason, volviendo a su mazana. Media mañana. Sweet Liberty estaba llena con la clientela habitual. El sheriff Poel estaba sentado en su mesa, habitual junto a la ventana, bebiendo café entre llamadas. Patricia Montgomery presidía con 2 asociados inmobiliarios, su voz resonando mientras se quejaba de los impuestos a la propiedad. La campana sobre la puerta tintineó cuando Walt Chambers entró arrastrando los pies, apoyándose pesadamente en su bastón. El rostro del veterano de 80 años ya estaba enrojecido de ira. Ese chucho intentó morderme, anunció a toda la panadería Ann Mason. Levantó la vista de la caja registradora. ¿El pastor? No se ha movido de ese lugar en toda la mañana. No me digas lo que sé, Hayes, espetó Walt. Estaba pasando por ahí. Y se lanzó. Me habría mordido el tobillo si no hubiera blandido mi bastón. El sheriff Poel dejó su café. ¿Es eso cierto, Mason? ¿El perro se está volviendo agresivo? Antes de que Mason pudiera responder, Patricia se unió. Le gruñó a mi nieto la semana pasada. Lo dije desde el principio. Es peligroso a mon system. Aquí está la traducción del guión al español. Siguiendo las reglas proporcionadas a la multitud, reunida fuera de la panadería Sweet Liberty, se quedó en silencio cuando Mason Hayes salió por la puerta. Sus manos curtidas temblaban de ira. El pastor alemán acurrucado contra el edificio se estremeció cuando otra piedra pasó rozando, lanzada por un adolescente al borde de la turba. Ya basta. La voz de Mason retumbó como un trueno en la calle, bañada por el sol. Ni una piedra más se le lanza a este perro. Patricia Montgomery se abrió paso hasta el frente, con gafas de diseño posadas en su rostro quirúrgicamente tensado. Ese animal peligroso atacó a mi nieto ayer. Es una amenaza pública. No sabes nada sobre amenazas, dijo Mason, arrodillándose junto al perro tembloroso. Sus ojos ámbar, inteligentes y profundamente tristes, se encontraron con los suyos. La sangre manaba de un corte reciente sobre su ojo, donde una piedra había dado en el blanco. El coche patrulla del sheriff Powell se detuvo, con las luces parpadeando. Mason, ya hemos hablado de esto. El perro tiene que irse. Mason miró del sheriff a la multitud, luego a la cámara de seguridad montada sobre su puerta. Su expresión se endureció con una resolución repentina. Antes de que hagan otro movimiento, dijo en voz baja, hay algo que todos necesitan ver. Deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo ahora. Continuemos con la historia. Mason Hayes no siempre había sido el tipo de hombre que se interpondría entre un perro callejero y una multitud enfurecida. A los 58 años, con más canas en el cabello y arrugas permanentes de harina marcadas alrededor de los ojos, había construido la panadería Sweet Liberty con 30 años de madrugadas y una reputación de negocios sin rodeos. La panadería era su ancla, tras perder a Diane por cáncer hace 3 años. Lo único que lo hacía levantarse de la cama cada mañana en Millfield, Arizona, no era un pueblo cruel, solo práctico, ubicado entre colinas abrasadas por el sol y operaciones mineras olvidadas. Sus residentes habían aprendido a distinguir entre la bondad necesaria y la caridad insensata. Los perros callejeros eran responsabilidad del control de animales, no de los pequeños empresarios que luchaban por mantener sus puertas abiertas en una economía que cada vez favorecía más al Walmart. Al borde del pueblo, el pastor alemán había aparecido hace 3 semanas durante una ola de calor récord. Mason lo notó por primera vez mientras abría la panadería a las 4:30 de la mañana. Una figura esquelética con el pelaje cayendo a mechones, la pata trasera derecha torcida en un ángulo antinatural. Lo que más le llamó la atención no fueron los evidentes signos de abandono, sino los ojos del perro ámbar, alerta, estudiando la panadería con una intensidad inquietante. Vete, dijo Mason, agitando la mano. El perro no se inmutó ni se acobardó como la mayoría de los callejeros. En cambio, ajustó ligeramente su posición, manteniendo una clara vista de las entradas frontal y lateral de la panadería Ampara. La segunda semana comenzaron las quejas. Belinda Whitaker mencionó que el perro había ladrado a 2 adolescentes que merodeaban después del cierre. Tom Everett, quien había repartido correo durante 40 años antes de que sus rodillas cedieran, reportó que el animal le había dado una mirada fulminante a un hombre que fotografiaba la entrada lateral de la panadería.
Patricia Montgomery, cuya familia había poseído la compañía inmobiliaria más grande en 3 condados desde los años 50, amenazó con llamar al departamento de salud. Ese animal sucio está ahuyentando a los clientes, insistió. La Jen cruza la calle para no pasar por tu puerta. Mason asintió, prometió ocuparse de ello y llamó al control de animales 2 veces. Cada vez, el perro desaparecía antes de que llegaran, solo para reaparecer horas después en exactamente el mismo lugar. El animal no era agresivo con los clientes. Nunca se les acercó por comida o atención. Solo observaba y esperaba para que Mason no podía ni empezar a adivinar. En el tercer martes de julio, marcó un punto de inflexión. Mason llegó antes del amanecer y encontró al pastor alemán acostado en su lugar habitual. Pero algo era diferente. Sangre fresca apelmazaba el pelaje de su pata ya dañada, y su respiración parecía más dificultosa de lo usual. A pesar de sí mismo, Mason sintió una punzada de preocupación. ¿Te metiste en una pelea?, preguntó, sin esperar respuesta. Los ojos del perro siguieron sus movimientos, alerta a pesar de su evidente dolor dentro. Mason se encontró mirando repetidamente por la ventana delantera mientras preparaba la primera tanda de masa madre del día. El perro no se había movido, pero su atención estaba ahora fija en un hombre que merodeaba al otro lado de la calle. Una figura delgada con una sudadera con capucha, a pesar del calor veraniego. Algo en la intensidad del enfoque del perro hizo que Mason pausara, con las manos cubiertas de harina para observar. El hombre vio al pastor alemán y se sobresaltó visiblemente. Tras un momento de vacilación, dio media vuelta y se alejó, mirando atrás 2 veces. El perro mantuvo su postura vigilante hasta que el extraño desapareció por la esquina. Murmuró Mason, volviendo a su masa nené media mañana. Sweet Liberty estaba llena con la clientela habitual. El sheriff Paul estaba sentado en su mesa habitual junto a la ventana, bebiendo café entre llamadas. Patricia Montgomery presidía con 2 asociados inmobiliarios, su voz resonando mientras se quejaba de los impuestos a la propiedad. La campana sobre la puerta tintineó cuando Walt Chambers entró arrastrando los pies, apoyándose pesadamente en su bastón. El rostro del veterano de 80 años ya estaba enrojecido de ira. Ese chucho intentó morderme, anunció a toda la panadería en Mason. Levantó la vista de la caja registradora. El pastor no se ha movido de ese lugar en toda la mañana. No me digas lo que sé, Hayes, espetó Walt. Estaba pasando por ahí y se lanzó. Me habría mordido el tobillo si no hubiera blandido mi bastón. El sheriff Powell dejó su café. ¿Es eso cierto, Mason? ¿El perro se está volviendo agresivo? Antes de que Mason pudiera responder, Patricia se unió. Le gruñó a mi nieto la semana pasada. Lo dije desde el principio. Es peligroso. Para la hora de cierre, Mason había recibido 7 quejas más sobre el pastor alemán. Según varios clientes, el perro había atacado, gruñido, mordido o ladrado a alguien durante el día. Sin embargo, cada vez que Mason verificaba, el animal estaba exactamente donde había estado esa mañana. Manteniendo su silenciosa vigilia mientras limpiaba las mesas, notó que 2 adolescentes se acercaban al perro. Algo en su postura lo hizo detenerse. El más alto tomó una piedra del borde del paisajismo, lanzándola casualmente en su mano. Oye, llamó Mason, a través de la puerta abierta. Déjenlo en paz. El chico se sobresaltó. Luego se alejó con indiferencia exagerada. El perro no se había movido, aunque sus ojos siguieron a los adolescentes hasta que desaparecieron. Mason terminó de cerrar, ignorando deliberadamente al pastor alemán mientras cerraba la puerta principal. Ya había dado la vuelta para irse cuando algo lo hizo detenerse. La condición del perro había deteriorado notablemente en solo las 3 semanas que había estado rondando su entrada. Sus costillas sobresalían como duelas de barril bajo su pelaje desigual. La pata torcida parecía dolorosa, incluso en reposo. Maldita sea, murmuró, volviendo a abrir la puerta. En la cocina, encontró los croissants de jamón y queso que no se vendieron el día anterior, y un recipiente de plástico. Afuera, el calor de la tarde aún radiaba desde la acera, mientras colocaba la comida y el agua a una distancia segura del perro. No te acostumbres a esto, dijo bruscamente. El control de animales vendrá mañana, y esta vez te atraparán. El perro no se movió hacia la comida, hasta que Mason se había retirado varios pasos. Luego, con una deliberación dolorosa, se arrastró hacia adelante. A pesar de su evidente hambre, el animal comió con una delicadeza sorprendente, como si recordara mejores días y mejor trato. Algo en su dignidad impresionó a Mason. Diane ya habría adoptado a la pobre criatura,
pensó. Su difunta esposa siempre había tenido un corazón blando para los callejeros, tanto animales como humanos. El recuerdo de Diane trajo el familiar dolor. Por impulso, volvió a hablarle al perro. ¿Tienes nombre, pequeño? Las orejas del pastor se movieron, pero continuó comiendo. Alguien debe estar extrañándote, continuó Mason, notando la forma en que el perro se mantenía entrenado, disciplinado incluso en su abandono, o debería, al menos. Mientras el crepúsculo se profundizaba en Millfield, Mason caminó a casa, hacia su hogar vacío, tratando de sacudirse la imagen de esos ojos ámbar inteligentes. Por primera vez en 3 años, sintió el peso de su soledad de manera aguda. La casa que había compartido con Diane parecía especialmente vacía esa noche. El silencio roto solo por el zumbido del aire acondicionado luchando contra el verano de Arizona. Se dijo a sí mismo que definitivamente llamaría al control de animales por la mañana. Definitivamente, el perro necesitaba ayuda que él no podía proporcionar. Era lo práctico. Sin embargo, algo en la presencia vigilante del pastor alemán lo inquietaba. ¿Por qué había elegido su panadería? ¿Y por qué las quejas sobre su comportamiento nunca coincidían con lo que él observaba? A las 2:17 de la madrugada, el teléfono de Mason lo despertó con el zumbido estridente de una alerta de seguridad. Tanteando en la oscuridad, entrecerró los ojos ante la pantalla que mostraba una transmisión en vivo de la entrada trasera de la panadería. Una figura con una sudadera oscura estaba trabajando en la puerta de servicio con lo que parecía ser una palanca. «Hijo de puta», murmuró Mason, ya marcando el 911 mientras se ponía los pantalones. La operadora prometió que los oficiales llegarían en minutos, pero la pequeña fuerza policial de Millfield estaba muy ocupada, especialmente en las primeras horas de la mañana. Mason tomó sus llaves, con la intención de conducir hasta allí, pero se congeló cuando un movimiento captó su atención en la transmisión de seguridad. El pastor alemán había aparecido en el cuadro, emergiendo de las sombras como un fantasma. A pesar de su pata lisiada, el perro se movió con una determinación impactante, no con la energía frenética de un callejero, sino con la precisión controlada de algo entrenado. El aspirante a ladrón no notó la aproximación del perro hasta que fue demasiado tarde. El pastor no hizo ningún sonido mientras cerraba la distancia. Luego se lanzó hacia el intruso con precisión militar. El hombre blandió la palanca en pánico. Se oyó un golpe nauseabundo cuando el metal conectó con la carne. El perro lanzó un aullido, pero no retrocedió. En cambio, se posicionó entre la puerta y el intruso, con los pelos erizados. Su postura inconfundiblemente profesional, a pesar de su lesión. Mason observó, hipnotizado, mientras el enfrentamiento continuó durante varios segundos antes de que el hombre huyera, dejando caer sus herramientas en su prisa. El perro mantuvo su postura de atención durante casi 5 minutos después, escaneando sistemáticamente el callejón antes de colapsar finalmente, claramente con dolor ampara. Cuando el coche patrulla del Sheriff Paul se detuvo fuera de la panadería, Mason ya estaba allí, arrodillado junto al pastor alemán herido. La respiración del perro era dificultosa, con sangre fresca manchando su costado donde la palanca lo había golpeado. «¿Qué demonios estás haciendo aquí a esta hora?», preguntó Paul, acercándose con cautela. «Jim, necesito mostrarte algo», dijo Mason, sacando su teléfono. «Revisa las grabaciones de seguridad de esta noche. Luego revisa las últimas 3 semanas». Mientras Paul revisaba las grabaciones, Mason ofreció tentativamente su mano al perro. Tras un momento de vacilación, el pastor olfateó sus dedos. Luego permitió un suave toque en su cabeza. «Buen chico», susurró Mason. «Has estado protegiendo el lugar todo este tiempo, ¿verdad?». Paul regresó, su expresión transformada, de escepticismo a asombro aunque me condenen. «Ese perro ha detenido 4 intentos de robo en el último mes. Y mira esto». Le mostró a Mason un ángulo diferente de 2 días antes, donde el pastor se había posicionado entre el nieto de Patricia Montgomery y la misma figura, encapuchada, que ahora retrocedía por el callejón. El niño no estaba en peligro por él. «Perro», comprendió Mason. «El perro lo estaba protegiendo de alguien más». «Ese no es un callejero común», asintió Paul. «Mira cómo se mueve. Eso es entrenamiento táctico, militar o policial, seguro». Después de que Paul se fue a presentar un informe y buscar al aspirante a ladrón, Mason se sentó en la acera junto al pastor alemán, luchando con su conciencia. El animal claramente necesitaba atención veterinaria, pero la clínica del Dr. Chun no abriría durante horas. «Has estado cuidando mi lugar todo este tiempo», dijo suavemente, «y todos te hemos tratado como basura». Los ojos ámbar del perro se fijaron en él con una inteligencia que parecía casi humana,
Tomando una decisión, Mason levantó cuidadosamente al pastor en sus brazos, haciendo una mueca, por lo poco que pesaba el animal de gran estructura. Vamos a llevarte adentro por ahora. Es lo menos que puedo hacer. En la cocina de la panadería, Mason limpió suavemente las heridas del perro con agua tibia, descubriendo más cicatrices bajo el pelaje apelmazado, heridas antiguas que contaban una historia de servicio y sufrimiento. La pata trasera torcida había sido rota y mal curada. Parches de pelaje faltaban completamente, reemplazados por tejido cicatricial, incapaz de dormir. Mason se encontró buscando en línea sobre perros policiales y militares retirados a las 3:00 de la madrugada. Desplazó por docenas de artículos antes de congelarse ante una foto que le cortó la respiración. El artículo de un periódico militar, fechado 8 meses antes, mostraba a un pastor alemán orgullosamente de pie, con ojos ámbar inconfundibles, recibiendo una condecoración, el perro. Ajax había sido acreditado por salvar a 12 mineros atrapados. Tras un colapso de túnel en una operación privada cerca de Fort Bucca, el mismo perro había salvado más tarde a la unidad de su manejador al detectar un dispositivo explosivo improvisado. Aunque había resultado gravemente herido en la detonación controlada posterior a Mason, leyó con creciente horror como el manejador de Ajax. El sargento mayo R. Devin Walsh había sido dado de baja en circunstancias sospechosas tras enfrentarse a un oficial superior por fallos en el equipo. Según el artículo, Walsh se vio obligado a entregar a Ajax. A pesar de las protestas de que la lesión del perro necesitaba cuidados especializados, el ejército había clasificado a Ajax como no apto para el servicio o la adopción debido a preocupaciones de comportamiento tras el trauma. La última línea decía que Ajax había sido programado para la eutanasia, pero había escapado durante el transporte en cuando amaneció en Millfield. Mason se sentó junto al pastor alemán dormido, Ajax, con su mente acelerada por las implicaciones. El perro no había aparecido al azar en su panadería. No había sido agresivo con los clientes. Había estado haciendo exactamente lo que estaba entrenado para hacer en proteger a las personas, identificar amenazas, mantenerse de guardia, a pesar de sus heridas y hambre. Y Mason, como todos los demás, no había visto la verdad detrás de esos ojos ámbar vigilantes. En cuando el perro se movió, Mason pronunció el nombre que había descubierto. Ajax. La reacción fue inmediata. La cabeza del pastor se alzó. Las orejas se irguieron hacia adelante. Los ojos de repente alerta a pesar del dolor. Ese es tu nombre, ¿verdad? Ajax. La cola del perro golpeó una vez contra el suelo. Una confirmación que rompió algo en el pecho de Mason. He estado ciego. Ajax. Todos lo hemos estado. Su voz se quebró. Pero eso cambia hoy. Cuando la luz del sol se filtró por las ventanas de la panadería, Mason hizo una promesa silenciosa al perro, que lo miraba con una esperanza cautelosa. Cualquiera que fuera la historia de Ajax, cómo haya encontrado su camino a la panadería Sweet Liberty, Mason lo haría bien. ¿Le debía eso y más a este guardián silencioso? Los ojos de la doctora Rochelle Chun se abrieron de par en par cuando Mason llevó a Ajax por las puertas de la clínica veterinaria de Millfield a las 8:01 de la mañana. Mason Hayes, no te he visto. Test se detuvo en seco. Su actitud profesional tomó el control mientras evaluaba al pastor alemán herido en sus brazos. Sala de examen 2. Ahora, la pequeña clínica veterinaria olía a antiséptico y comida para perros. Mason colocó a Ajax suavemente en la mesa de examen de metal, manteniendo una mano descansando en el cuello del perro, a pesar de su evidente dolor. Ajax mantuvo una quietud militar, sus ojos ámbar siguiendo los movimientos de la doctora Chun con inteligencia alerta. ¿Este es el callejero de fuera de tu panadería?, preguntó, palpando cuidadosamente el costado de Ajax, donde la palanca había golpeado. ¿El que medio pueblo ha estado quejándose? No es un callejero, dijo Mason, sorprendiéndose por la firmeza en su voz. Su nombre es Ajax. Es un perro de trabajo militar. Las manos de la doctora Chun se detuvieron brevemente antes de continuar su examen metódico. ¿Militar? ¿Estás seguro? Mason asintió, mostrándole el artículo que había encontrado. Mientras leía, su expresión se endureció. Necesito sedarlo para tratar adecuadamente estas heridas, dijo finalmente. Y quiero análisis de sangre completos, radiografías de esa pata y una evaluación física completa. Cueste lo que cueste, aceptó Mason, aunque su mente pensó brevemente en las finanzas ajustadas de la panadería, mientras Ajax caía bajo la sedación. La doctora Chun se mostraba cada vez más preocupada. Sus manos se movían expertamente sobre el cuerpo del pastor,
documentando heridas antiguas y nuevas. Este perro tiene un trauma extenso, dijo en voz baja. La pata fue gravemente rota y nunca se colocó correctamente. Eso tiene al menos 6 meses. Hay cicatrices de metralla a lo largo de su costado. Sus dedos trazaron líneas elevadas a través de la caja torácica de Ajax. Y estas marcas, alguien lo golpeó repetidamente con algo estrecho, como una vara o un bastón. En Mason se sintió enfermo. ¿Puedes ayudarlo? Puedo tratar las heridas inmediatas, ponerlo en antibióticos, manejo del dolor. Pero Mason lo miró directamente a los ojos. Este perro debería haber tenido cirugía en esa pata. Hayes Macy's, en este punto, será costoso, y la recuperación será larga. Incluso entonces, siempre tendrá una cojera. ¿Qué diría Diane si me alejara de él ahora?, preguntó Mason. Suavemente, la expresión de la doctora Chun se suavizó al mencionar a su difunta esposa. Te diría que algunas cosas valen más que el dinero, y tendría razón, mientras Ajax permanecía sedado para el tratamiento. Mason regresó brevemente a la panadería, colocando un letrero escrito apresuradamente que decía «Cerrado por emergencia familiar» en la puerta. Dentro, llamó al sheriff Paul. «Necesito acceso a las grabaciones de seguridad de todos los negocios de la calle», explicó. «Si Ajax ha estado protegiendo mi lugar, quiero saber qué más ha visto». «Ya estoy en eso», respondió Paul. «Tenías razón. Mason, sacamos grabaciones de la ferretería que muestran al mismo tipo explorando tu entrada trasera 3 veces la semana pasada. Cada vez, ese perro Ajax lo ahuyentó. ¿Alguna identificación del tipo? Aún no. Pero hey, más. ¿Recuerdas cómo Walt Chambers afirmó que el perro intentó morderlo? Resulta que había un hombre siguiéndolo a unos 20 pies detrás de Walt ese día. Cuando Ajax ladró, el hombre retrocedió. Y el nieto de Patricia, misma historia. La cámara del banco muestra a un tipo con capucha observando al niño. El perro se puso entre ellos. El tipo se fue a la garganta de Mason. Se apretó. No está amenazando a las personas. Las estaba protegiendo. Y Mason, ese tipo con capucha, coincide con la descripción de alguien conectado a una serie de robos en Phoenix. Pequeños negocios, enfocados en lugares que hacen depósitos en efectivo, después de horas. Después de terminar la llamada, Mason se sentó pesadamente en una silla de la panadería, su mente repitiendo cada palabra despectiva, cada acción cruel dirigida a Ajax en las últimas semanas. El pastor había elegido Sweet Liberty como su puesto, elegido proteger el negocio y sus clientes, a pesar de no recibir más que desprecio a cambio. ¿Por qué? ¿Qué había traído a un perro militar a su puerta en particular? A Mejia Tarji. La noticia se había extendido por la eficiente red de chismes de Millfield. Mason regresó a la panadería para encontrar a una pequeña multitud reunida afuera. Su estado de ánimo era dramáticamente diferente al de la turba enfurecida de días anteriores. Tom Everett sostenía una bolsa de papel marrón que emanaba. «Laura Coney, traje un poco de carne para estofado», dijo el cartero retirado con brusquedad. «Escuché que el perro podría necesitar fortalecerse». Belinda Whitaker, la maestra de 3er grado, sostenía una cama de peluche para perros, aún con su etiqueta de precio. ¿Es cierto que estuvo protegiéndonos todo este tiempo? Incluso Walt Chambers rondaba al borde del grupo, su rostro curtido y legible antes de que Mason pudiera responder. El coche patrulla del sheriff Powell se detuvo. El sheriff no estaba solo ante una mujer. Mayo R. con cabello gris acerado salió del lado del pasajero, su postura recta como militar a pesar de sus años. «Mason Hayes, soy Gabriella Hernández», dijo, extendiendo una mano. «Jim pensó que podría ser de ayuda con tu visitante». Mason los llevó adentro, donde Paul extendió varias impresiones de cámaras de seguridad sobre una mesa de la panadería. El difunto esposo de la señora Hernández entrenó perros militares antes de su servicio en Vietnam, explicó él. «Sheriff, cuando le conté sobre Ajax tuvo algunas ideas». Gabriella estudió las imágenes cuidadosamente. «Esta posición, mira cómo se coloca. Esa es la formación clásica de protección. Y aquí», señaló a Ajax, enfrentándose al hombre, que seguía a Walt. «Está mostrando un comportamiento de alerta no aggression. Tu perro fue entrenado para la detección y neutralización de amenazas». «No es mi perro», dijo Mason. Automáticamente los ojos astutos de Gabriella lo evaluaron. «Él eligió tu establecimiento como su puesto, en la mente del perro. Eso te hace su responsabilidad». La conversación fue interrumpida por la llegada de la doctora Chun. Ajax entró cojeando a su lado, fuertemente vendado pero alerta. Un cono veterinario azul rodeaba su cuello.
haciéndolo parecer simultáneamente digno y absurdo. El pastor se detuvo en la puerta, escaneando los rostros reunidos. Su postura se tensó hasta que localizó a Mason. Luego, se relajó ligeramente. Está en reposo estricto durante al menos 2 semanas, anunció la doctora Chun. La herida en su costado necesitó 12 puntos. Lo he puesto en antibióticos y manejo del dolor. Su análisis de sangre muestra anemia y desnutrición, por lo que necesitará comidas pequeñas y frecuentes de comida de alta calidad. Mason se arrodilló junto a Ajax, cuidadoso de no tocar sus heridas. ¿Dónde se quedará? No podías. Afuera con este calor, especialmente en su condición, dijo la doctora Chun, con firmeza. En un silencio incómodo cayó. Todos miraron a Mason. Supongo que vendrá a casa conmigo, dijo finalmente en esa noche. Mason creó una cama improvisada en su sala de estar con mantas viejas. Ajax dio 3 vueltas antes de acomodarse, sus movimientos restringidos por el dolor y el cono de plástico. Los ojos del pastor permanecieron fijos en Mason, evaluándolo. Todavía estoy tratando de entenderte, le di yo. Mason, instalándose en su sillón, con una taza de café. ¿Qué te trajo a mi lugar de entre todos los negocios del pueblo? La cola de Agues golpeó una vez contra las mantas. La presencia del perro llenó un vacío en la casa que había estado vacío desde la muerte de Diane. Mason se encontró hablando más esa noche de lo que había hecho en meses, contándole a Jack sobre la historia de la panadería, sobre la batalla de Diane contra el cáncer, sobre la soledad que se había convertido en su compañera constante. Eres un buen oyente, reconoció Mason con una pequeña sonrisa. Diane te habría amado. Esa noche, soñó con su difunta esposa por primera vez en meses. En el sueño, Diane estaba en la cocina de la panadería, con las manos espolvoreadas de harina, riendo por algo. Los detalles se desvanecieron al despertar, pero la calidez permaneció. Durante los días siguientes, se desarrolló una rutina. Mason llevaba a Ajax a la panadería cada mañana, donde el pastor descansaba en una cama de peluche donada por Belinda Whittaker. Los clientes que alguna vez se quejaron, ahora traían golosinas, y se detenían para acariciar suavemente la cabeza. De Ajax and Patricia Montgomery presentó una costosa cama ortopédica para perros, para usar en la panadería. Murmurando algo sobre apoyar a nuestros veteranos, el sheriff Paul había colocado una copia impresa del artículo Military Sabra Ajax junto a la caja registradora, y Mason se encontraba contando la historia del perro docenas de veces al día. Con cada narración, sentía una creciente indignación por el tratamiento de Ajax después de su lesión. Salvó a 12 mineros, explicó Mason a la señora Finley, quien compraba un rollo de canela cada martes sin falta. Luego, fue herido salvando a su unidad de un explosivo improvisado, y simplemente iban a sacrificarlo. Vergonzoso, asintió la señora Finley, deslizando un trozo de tocino que había traído especialmente para Ajax. Una semana después de la recuperación de Ajax, Gabriella Hernández llegó a la panadería, llevando una caja de cuero gastada. La hora punta de la mañana había disminuido, dejando solo a Tom Everett, tomando su café en la esquina. Encontré algo al limpiar mi ático, explicó Gabriella, colocando la caja en el mostrador. Pensé que tu amigo podría apreciarlo. Dentro, había un arnés de cuero desgastado con insignias desvaídas. Mi esposo entrenó perros militares antes de su servicio en Vietnam, continuó. Dijo que los buenos nunca se retiran realmente, solo encuentran nuevos puestos. Mason levantó el arnés con cuidado. Sabía sobre el pasado de Ajax. Gabriella sonrió enigmáticamente. Reconocí su entrenamiento la primera vez que lo vi, fuera de tu tienda. La forma en que se mantenía, cómo evaluaba a todos los que se acercaban, eso no es algo que se desaprenda. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Habrías creído las observaciones de una anciana sobre las quejas de tus clientes habituales? Levantó una ceja. A veces, las personas necesitan descubrir las verdades a su propio tiempo. Después de que ella se fue, Mason se arrodilló junto a la cama de Ajax. El pastor estaba sanando visiblemente. Su pelaje comenzaba a recuperar brillo con una nutrición adecuada, sus ojos más brillantes. La doctora Chun había retirado el cono 2 días antes, confiando en que Ajax no molestaría sus puntos. Me has estado ocultando cosas, dijo Mason, mostrando a Ajax el arnés. ¿Héroe y militar? La respuesta de Ajax fue lamer la mano de Mason. Una vez, el primer gesto de afecto que había iniciado. El gesto tomó a Mason desprevenido, liberando una oleada de emoción que no había esperado. Con la garganta apretada, colgó el viejo arnés en la pared sobre la cama de Ajax, creando un memorial improvisado. Tom Everett se acercó, con el café en la mano. Vi a Powell,
esta mañana. Dice que arrestaron al tipo de la capucha intentando entrar a la farmacia. Encontraron evidencia que lo conecta con otros 8 robos en el condado. Bien, dijo Mason, con firmeza. Todo por tu perro, añadió Tom, asintiendo hacia Ajax. Hace que uno se pregunte qué más nos perdemos, caminando con los ojos medio cerrados. Esa tarde, durante una rara pausa en los clientes, Mason se sentó junto a la cama de Ajax, desplazándose por más artículos sobre perros de trabajo militares. El pastor apoyó su cabeza en la rodilla de Mason, otro nuevo desarrollo en su relación en evolución. Ajax, dijo Mason de repente, golpeado por un pensamiento. Fort Wuka, eso está a solo unas 80 millas de aquí. Las orejas del perro se irguieron hacia adelante al escuchar el nombre del fuerte. ¿Así fue como terminaste en Millfield? Escapaste durante el transporte y llegaste hasta aquí. Mason rascó detrás de las orejas de Ajax. Pero, ¿por qué mi panadería? De todos los lugares que podrías haber elegido. Ajax no ofreció respuestas, pero su presencia constante se había convertido en un consuelo que Mason no había sabido que necesitaba. La panadería se sentía menos solitaria ahora. Los ritmos de sus días enriquecidos por la tranquila compañía del pastor en esa noche. Mientras se preparaban para irse, un SUV negro con placas gubernamentales se estacionó al otro lado de la calle. Mason se tensó, moviéndose instintivamente más cerca de Ajax. El pastor también lo había notado. Su postura alerta, pero no alarmada. Una mujer con un uniforme impecable se acercó. Señor Ajax, soy la capitán Rebecca Marshall del programa de perros de trabajo militar de Fort Wuka. La mano de Mason encontró el arnés de Ajax. Sus dedos se apretaron. ¿Qué puedo hacer por usted, capitán? Entiendo que ha encontrado a uno de nuestros perros. Sus ojos se movieron hacia Ajax, quien le devolvió la mirada con firmeza. Lo hemos estado buscando durante algún tiempo. Él me encontró en realidad, corrigió Mason, después de que fue abandonado y programado para ser sacrificado. La expresión de la capitán Marshall permaneció neutral. Parece haber alguna confusión. Ajax nunca estuvo programado para la eutanasia. Estaba siendo transferido a una instalación de rehabilitación cuando ocurrió un incidente desafortunado. Incidente. Los detalles están clasificados. Lo que importa es que Ajax es propiedad militar. Y estoy aquí para reclamar. La palabra propiedad envió una oleada de ira a través de Mason. No es propiedad. Es un héroe de guerra que fue descartado cuando resultó herido sirviendo a su país. Ahora que está sanando, de repente el ejército está interesado de nuevo. La actitud profesional de la capitán Marshall se desmoronó ligeramente. Señor Ajax, entiendo que se ha encariñado, pero hay protocolos. ¿Y qué pasa con su manejador? Interrumpió Mason. El sargento mayor Walsh. ¿Dónde está Ellen? Todo esto, un destello de incomodidad cruzó el rostro de la capitán. El ex sargento mayor Walsh ya no está en el programa. Su separación del servicio es un asunto de personal. Conveniente, comentó Mason fríamente. Bueno, capitán, me temo que no puedo ayudarla. Anne Ajax no está aquí. Señor, mentira a un oficial militar. Este es Ajax. Mason colocó su mano en la cabeza del pastor. El perro que busca la propiedad militar escapó hace meses. Este es mi perro. Maxan, tengo registros de vacunación y registro con el pueblo. Era un farol, uno desesperado, pero Mason mantuvo la mirada de la capitán. Confemi, el coche patrulla del sheriff Paul, que eligió ese momento para detenerse afuera, fue pura suerte. ¿Todo bien aquí, Mason?, preguntó Paul, acercándose con una calma deliberada. Todo bien, sheriff. La capitán Marshall ya se iba. Los ojos de la capitán se entrecerraron, pasando de Mason a Paul y luego a Ajax. Esto no ha terminado. Señor Ajax, ese perro tiene entrenamiento clasificado. Pertenece al ejército. Después de que ella se fue, Paul se volvió hacia Mason con las cejas levantadas. ¿Quieres contarme qué fue eso? Quieren llevárselo de vuelta, dijo Mason, con su mano a un protector en la cabeza de Ajax. Después de todo lo que le hicieron, o no le hicieron. Bueno, dijo Paul pensativamente. ¿Hasta dónde muestran los registros del pueblo? Registraste a un pastor alemán llamado Max hace 3 días. Pagaste las tarifas y todo, guiñó un ojo. El papel debe haberse perdido en el sistema. Los hombros de Mason se relajaron ligeramente. Gracias, Jim. No me agradezcas todavía. Si lo quieren lo suficiente, volverán con más fuerza que una sola capitán. Paul miró a Ajax, que había mantenido una compostura perfecta durante toda la confrontación. Hay más en esta historia de lo que nos están contando. Esa noche, Mason permaneció despierto, escuchando la respiración constante de Ajax
desde su cama junto al sofá. El pastor se había insertado tan completamente en la vida de Mason, en solo unas pocas semanas, que la idea de perderlo creaba un total physical. No dejaré que te lleven, prometió suavemente a Ajax. Levantó la cabeza en la oscuridad, sus ojos reflejando la tenue luz de la farola exterior. Hombre y perro se miraron en un entendimiento silencioso, antes de que Ajax se acomodara. De nuevo con un suspiro de satisfacción, a mañana traería nuevos desafíos. Pero por esa noche, estaban a salvo, guardián y protegido, cada uno llenando un vacío en la vida del otro, que ninguno había reconocido hasta ahora. En el calor de mediados de agosto, cubría Millfield como una manta pesada, brillando sobre el asfalto. Mientras Mason abría la puerta principal de Sweet Liberty, a las 4:30 de la mañana, Ajax se movía cuidadosamente a su lado, su cojera menos pronunciada, después de 3 semanas de cuidados adecuados. El pastor había recuperado peso. Su pelaje comenzaba a llenarse con parches brillantes entre las cicatrices. Aunque siempre llevaría las marcas de su ordalía, la capitán Marshall no había regresado, pero Mason permanecía vigilante. Cada mañana escaneaba la calle en busca de vehículos desconocidos, antes de permitir que Ajax saliera de su camioneta. El interés del ejército en reclamar al perro había creado una ansiedad de bajo grado que seguía a Mason durante sus días. Todo despejado, amigo, murmuró, sosteniendo la puerta mientras Ajax entraba primero en la panadería, realizando su inspección ritual de las instalaciones. Antes de acomodarse en su cama cerca del mostrador, a la mañana continuó con una rutina. Cómoda masa que había estado fermentando toda la noche se moldeaba en panes, pasteles se ensamblaban, los hornos calentaban la cocina a temperaturas de sauna, a pesar del aire acondicionado que luchaba. A las 6:15, Tom Everett llegó para su café antes de la apertura, un privilegio que Mason extendía al cartero retirado, que a menudo ayudaba a descargar entregas, a pesar de sus rodillas artríticas. Va a ser un día abrasador, comentó Tom, instalándose en su mesa habitual con Ajax acostado a sus pies. El servicio meteorológico dice 105 al mediodía. Mason gruñó en reconocimiento, deslizando un rollo de canela fresco por la mesa. En las 3 semanas desde que se reveló la verdadera identidad de Ajax, el negocio de Sweet Liberty había aumentado casi un 30%. El perro héroe de Millfield se había convertido en una especie de atracción local, con forasteros a veces conduciendo, específicamente para conocerlo. El pastor aceptaba esta atención con tolerancia digna, aunque Mason notó que permanecía vigilante, los ojos ámbar escaneando constantemente, evaluando. Algunos hábitos de servicio no podían desaprenderse. Ampara. Las 10:00 de la mañana, la panadería zumbaba de actividad. Patricia Montgomery presidía en su mesa habitual, proclamando en voz alta a cualquiera que escuchara que siempre había sabido que había algo especial en ese perro. Belinda Whittaker había traído un pequeño álbum de fotos que mostraban las visitas de Ajax a su aula de 3er grado, donde ahora servía como mascota no oficial. El sheriff Powell empujó la puerta, su expresión tensa. Mason reconoció la mirada. Malas noticias envueltas en compostura profesional. ¿Tienes un minuto?, preguntó Powell en voz baja ya en la cocina. Lejos de oídos curiosos, el sheriff mantuvo su voz baja. Escuché rumores por la radio. Un convoy de policía militar viene en camino desde Fort Buca, ETA. Unos 40 minutos. Las manos de Mason se detuvieron en la masa que había estado amasando. Vienen por Ajax. Prescuse. La capitán Marshall presentó un informe afirmando que se está deteniendo ilegalmente una propiedad militar en Millfield. No es propiedad, dijo Mason. La familiar irá creciendo. Es un veterano que fue abandonado en Powell. Asintió. Estoy de acuerdo, pero tienen el papeleo, Mason. Órdenes oficiales. A través de la puerta de la cocina, Mason podía ver a Ajax descansando junto al mostrador, aceptando suaves caricias de una niña mientras mantenía su característica alerta. En solo 3 semanas, el pastor se había convertido en el corazón de Sweet Liberty. Más que eso, se había convertido en el compañero de Mason, llenando los espacios vacíos dejados por la muerte de Diane. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. A la expresión de Powell era comprensiva pero realista. Legalmente, no muchas. Tienen documentación que muestra que Ajax es propiedad militar. Mis manos están atadas, y si huyéramos, si Ajax y yo simplemente desapareciéramos, entonces serías un fugitivo, y eventualmente te encontrarían. Paul puso una mano en el hombro de Mason. Lo siento, Mason, de verdad. La campana sobre la puerta tintineó cuando la doctora Chun entró, llevando su bolsa médica. Su revision.
programada de las heridas en curación de Ajax, proporcionó una distracción momentánea de la crisis que se acercaba. Se ve bien, anunció después del examen. La herida ha sanado limpiamente. Su análisis de sangre muestra mejoras en casi todos los marcadores. Has hecho maravillas con él, Mason. Y ahora van a llevárselo, dijo Mason con amargura, explicando. La situación en la expresión de la doctora Chun se endureció. ¿Con qué fundamento? Sus necesidades médicas fueron desatendidas. Tengo documentación de su condición cuando llegó, evidencia de abuso a largo plazo y cuidados inadecuados después de sus lesiones. No les importa, respondió Mason. Lo han clasificado como propiedad militar con entrenamiento especializado que supera todo lo demás. Los tres se quedaron en un silencio frustrado, observando a Ajax interactuar suavemente con los clientes. Su comportamiento impecable a pesar del trasfondo de trauma que había soportado. 20 minutos, dijo Powell, revisando su reloj. Fenrir, por Main Street. No hay forma de evitarlo. Mason se arrodilló junto a Ajax, pasando su mano por el flanco del pastor donde nuevo pelaje había crecido sobre las heridas en curación. Prometí que no dejaría que te llevaran. Susurró. Los ojos inteligentes de Ajax se encontraron con los suyos, entendiendo de alguna manera la gravedad del momento. El perro presionó su cabeza contra el pecho de Mason, en una muestra inusual de afecto. El momento se rompió cuando la alarma de seguridad de la panadería cobró vida. No los sensores de la puerta, sino los detectores de movimiento raramente activados para el área de almacenamiento trasera. La mano de Powell fue instantáneamente a su arma mientras se dirigía a la cocina. «Quédate aquí», ordenó, antes de que Mason pudiera responder. Ajax estaba de pie, su lenguaje corporal transformándose de compañero relajado a perro de trabajo en un instante. Un gruñido bajo retumbó en su pecho mientras se posicionaba entre los clientes y la posible amenaza. A la puerta trasera se abrió con un crujido de madera. 3 figuras enmascaradas irrumpieron en el área principal de la panadería. El hombre líder blandía una pistola. «Nadie se mueva», gritó. «Manos donde pueda verlas». Los clientes se congelaron de terror. Patricia Montgomery apretó su bolso de diseño contra su pecho. Belinda Whittaker instintivamente se movió frente a la niña que había estado acariciando a Ajax. «Vacía la caja registradora», ordenó él. «Pistolero a Mason». Todos los demás, carteras y teléfonos, en las mesas en ahora. El sheriff Powell había desaparecido en la cocina momentos antes de la invasión. Mason se quedó paralizado, calculando el riesgo de alcanzar el botón de pánico. Debajo del mostrador, la decisión fue tomada por él cuando Ajax entró en acción. El pastor se movió con una velocidad explosiva que desmentía su cuerpo aún en curación, apuntando al hombre armado con precisión militar. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la muñeca del pistolero con presión controlada, sin aplastar, pero inmovilizando. La pistola cayó al suelo mientras el hombre gritaba de dolor y sorpresa. El segundo intruso sacó un cuchillo, lanzándose hacia Ajax. Mason gritó una advertencia, pero fue innecesaria. El pastor ya había pivotado, manteniendo su agarre en el primer asaltante, mientras posicionaba su cuerpo para evitar la estocada del cuchillo. Powell emergió de la cocina. «Con el arma de policía. Suelten sus armas». El tercer ladrón, viendo la situación deteriorarse, hizo un intento desesperado de correr hacia la puerta principal, chocando con la doctora Chun. La veterinaria, mostrando reflejos inesperados, extendió su pie, haciendo que el hombre se desplomara en el suelo de la panadería. Lo que pasó después pareció desarrollarse en cámara lenta. El ladrón con el cuchillo, viendo a su compañero sometido, hizo un último intento desesperado hacia Ajax. La hoja brilló bajo la luz del sol matutina que entraba por las ventanas de la panadería. Ajax soltó su agarre en el primer hombre para enfrentar esta nueva amenaza, pero su pata lesionada cedió en el momento crucial. El cuchillo encontró su marca, hundiéndose en el hombro del pastor con un sonido nauseabundo. Ajax no aulló ni retrocedió. En cambio, cerró sus poderosas mandíbulas alrededor del antebrazo del atacante, obligándolo a soltar el cuchillo. Solo entonces, la fuerza del pastor comenzó a flaquear, la sangre manchando su pelaje recién curado. «Ajax», gritó Mason, corriendo hacia adelante mientras Powell esposaba al primer sospechoso en el pastor. Mantuvo su posición hasta que los 3 intrusos fueron sometidos. Luego finalmente se permitió colapsar su respiración dificultosa, los ojos fijos en Mason con confianza inquebrantable. La doctora Chun ya estaba a su lado, con su bolsa médica abierta. «El cuchillo no alcanzó los vasos principales, pero está perdiendo sangre»,
Necesitamos llevarlo a la clínica inmediatamente. La panadería estalló en un caos controlado. Los clientes se apretaron contra las paredes, mientras Powell pedía refuerzos por radio. Tom Everett y Walt Chambers ayudaron a asegurar a los ladrones sometidos con bridas de plástico desde detrás del mostrador. Belinda Whittaker reunió a los niños en una esquina segura, sus instintos de maestra tomando el control. A Mason levantó a Ajax en sus brazos, la sangre del pastor empapando su delantal cubierto de harina. «Aguanta, amigo», susurró, llevándolo hacia la puerta. «Solo aguanta». Cuando salió a la acera, el lamento de las sirenas que se acercaban llenó el aire, pero no eran los refuerzos que Powell había pedido. 3 subs negros con marcas militares se detuvieron frente a la panadería Sweet Liberty. La capitán Marshall salió del vehículo líder, seguida por 4 oficiales de policía militar. «Señor Hayes», comenzó formalmente, luego se detuvo en seco al ver a Ajax sangrando en los brazos de Mason. «Ha sido apuñalado», dijo Mason, con la voz quebrada. «Necesito llevarlo al veterinario ahora mismo». «¿Qué pasó?», exigió Marshall, su actitud oficial quebrándose ligeramente en robo armado. Ajax derribó a 3 hombres. Salvó a todos en la panadería. Mason dio un paso hacia su camioneta. «Ahora, apártese de mi camino. Necesita atención médica». La capitán Marshall dudó. Luego habló rápidamente por su radio. «Cambio de planes, tenemos un oficial K9H herido. Se requiere evacuación médica inmediata». Los siguientes momentos pasaron en un borrón. La precisión militar reemplazó la formalidad burocrática, mientras Ajax era transferido cuidadosamente a un vehículo militar. La doctora Chun insistió en acompañarlo, con su bolsa médica apretada contra su pecho. «Fort Hooker tiene una instalación veterinaria de última generación», explicó la capitán Marshall a Mason. «Es su mejor oportunidad». «Voy con él», dijo Mason, no como una solicitud, sino como una afirmación. Ham, para su sorpresa, Marshall asintió. «Por supuesto, es su perro». Mientras el convoy se preparaba para partir, con la sirena sonando, Mason sostenía la cabeza de Ajax en su regazo, la respiración del pastor volviéndose más dificultosa. La sangre se filtraba a través del vendaje de presión que la doctora Chen había aplicado. «Quédate conmigo», suplicó Mason suavemente. «Hemos llegado demasiado lejos para perderte ahora». Los ojos ámbar de Ajax permanecieron fijos en su rostro, confiados a pesar del dolor. El vínculo forjado entre ellos en las últimas semanas trascendía las palabras guardián y protegido, cada uno salvando al otro de maneras que ninguno había anticipado. Mientras el sub aceleraba hacia Fort Hooker, Mason sintió un frío temor asentándose en su pecho. Ajax había sobrevivido a la guerra, al abuso y al abandono solo para ser derribado, protegiendo una panadería de pueblo pequeño. La injusticia de eso amenazaba con abrumarlo. La voz de la capitán Marshall cortó sus pensamientos. «Su perro es un héroe. Señor Hayes, haremos todo lo posible para salvarlo». «Siempre fue un héroe», respondió Mason, con la voz cargada de emoción. El mundo solo tardó demasiado en notarlo. La instalación veterinaria militar en Fort Hooker zumbaba con actividad, mientras Ajax era llevado rápidamente a través de puertas de acero marcadas «Solo personal autorizado». Mason se encontró relegado a una sala de espera austera, el olor a antiséptico quemando sus fosas nasales mientras paseaba por el suelo de linóleo desgastado. La capitán Marshall había desaparecido después de su llegada a Dillondolo solo. Con su ansiedad creciente, pasaron 3 horas sin noticias. El teléfono de Mason zumbaba constantemente con mensajes de Millfield. El sheriff Powell actualizándolo sobre los ladrones arrestados, Belinda organizando un círculo de oración en la iglesia del pueblo, Patricia ofreciendo cubrir cualquier gasto médico. La efusión de preocupación lo habría conmovido si no estuviera tan consumido por la preocupación cuando las puertas finalmente se abrieron. No fue un veterinario quien entró, sino la capitán Marshall, su uniforme cambiado por ropa civil jeans y una camisa de botones simple que la hacían parecer de repente humana en lugar de un autómata militar. «Señor Hayes», dijo, tomando el asiento a su lado. «Ajax está en cirugía. La herida del cuchillo penetró profundamente en el músculo del hombro. Están reparando el daño ahora». Mason asintió mecánicamente. «¿Sobrevivirá?» «Elsie, veterinario, es cautelosamente optimista», respondió, eligiendo sus palabras con precisión militar. «Pero hay algo más que necesitamos discutir». La mandíbula de Mason se tensó. «¿Todavía planean llevárselo?» No era una pregunta, pero Marshall respondió de todos modos. «La situación es complicada. El entrenamiento de Ajax lo hace valioso para el ejército. Su desaparición desencadenó protocolos que no pueden deshacerse
simplemente porque ha encontrado un hogar civil que parece preferir. Mason se volvió hacia ella, la ira cortando su preocupación. Fue abandonado, dejado para morir de hambre, con heridas, sin tratar después de servir a su país. No prefirió mi panadería. Estaba desesperado y muriendo. Marshall tuvo la gracia de parecer incómoda. Hay aspectos de la situación de Ajax que no están en el registro oficial. Entonces ponlos en el registro, exigió Mason. Time Poacher. Un perro militar condecorado terminó muriendo de hambre en mi puerta, con heridas que nunca fueron tratadas adecuadamente. La capitán guardó silencio por un largo momento. No puedo discutir asuntos clasificados. Entonces no tenemos nada de... Mason se puso de pie abruptamente. Quiero verlo. Está en cirugía. Entonces, después, esperaré a Marshall. Suspiró. Señor Hayes, por favor entienda mi posición. Tengo órdenes. Y tengo un perro que salvó vidas hoy. ¿Que ha estado salvando vidas toda su carrera? La voz de Mason se quebró. Que eligió proteger una panadería y sus clientes, incluso cuando estaba hambriento y herido. Merece algo mejor que ser tratado como equipo. Antes de que Marshall pudiera responder, las puertas se abrieron de nuevo. Un hombre mayor, con batas quirúrgicas, se acercó. Su expresión grave. ¿Es usted el manejador actual de Ajax?, preguntó a Mason. Soy su dueño, respondió Mason con firmeza. El cirujano asintió, aceptando la distinción. La cirugía fue exitosa en reparar el daño inmediato al músculo del hombro. Sin embargo, descubrimos complicaciones. El corazón de Mason se hundió. ¿Qué tipo de complicaciones? La herida del cuchillo exacerbó una condición subyacente. Ajax tiene cicatrices internas, extensas, consistentes, con un trauma por explosión. Esto ha comprometido su sistema circulatorio, particularmente alrededor del sitio de la lesión. ¿Qué significa eso?, preguntó Mason, luchando por procesar la terminología médica. Significa, dijo el cirujano suavemente, que su recuperación será mucho más desafiante de lo que anticipamos inicialmente. Necesitará cuidados especializados, tratamiento continuo, posiblemente cirugías adicionales. A la capitán Marshall habló. ¿Cuál es su pronóstico? Para volver al servicio. La expresión del cirujano se endureció casi imperceptiblemente. Ajax nunca estará apto para el servicio militar de nuevo, capitán. El daño acumulado es demasiado severo. Lo he notado en mi evaluación oficial. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en el pecho de Mason. Entonces, no hay razón para que el ejército lo reclame. No es del todo exacto, advirtió Marshall. Incluso si no puede servir activamente, hay protocolos. Al diablo con los protocolos. Una nueva voz interrumpió. Los tres se volvieron para ver a un hombre parado en la puerta. Vestía ropas civilians y una camiseta de esbaí, pero su porte militar era inconfundible. Círculos oscuros subrayaban sus ojos, sugiriendo un largo viaje emprendido. Con poco descanso en la postura de la capitán Marshall, se tensó inmediatamente. Walsh, no estás autorizado para estar en esta base. Recibí una llamada de un viejo amigo en K9, respondió Walsh, sin molestarse en abordar la declaración de la capitán. Dijo que habían encontrado a Ajax. Su mirada se desplazó a Mason. Tú eres el panadero. Mason asintió, comprendiendo de repente. Tú eres el sargento mayor Walsh, el manejador de Ajax. Ex sargento mayor, corrigió Walsh, con un borde amargo en su voz. ¿Te importa si veo a mi perro? El cirujano dudó, mirando entre Walsh y Marshall. Está en recuperación, un visitante a la vez, y solo por unos minutos. Walsh se volvió expectante hacia Mason, solicitando permiso en silencio. El gesto que reconocía la conexión de Mason con Ajax no pasó desapercibido. Adelante, dijo. Mason, a él querría verte. Después de que Walsh desapareció por las puertas dobles, un silencio incómodo se asentó en la sala de espera. La capitán Marshall paseaba con una agitación apenas contenida. El cirujano se excusó para revisar a otros pacientes. Mason se hundió de nuevo en su silla, la adrenalina del día finalmente alcanzándolo. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba su teléfono. Más mensajes de Millfield, incluyendo una foto que Belinda había enviado de niños, sosteniendo tarjetas de recuperación hechas a mano para Ajax. No entiendes en qué te has metido, dijo Marshall de repente, su voz baja. Esta situación va más allá de un solo perro. Mason levantó la vista, sorprendido por su tono. Entonces, explícamelo. Marshall miró hacia las puertas por donde Walsh había desaparecido. Walsh no era solo el manejador de Ajax, era un denunciante. Presentó informes sobre equipos deficientes que causaron la muerte de un soldado. Cuando los superiores intentaron enterrarlo, fue fuera de la cadena de mando,
y lo castigaron quitándole a Ajax. Mason adivinó, no oficialmente, pero sí. La fachada profesional de Marshall se quebró ligeramente. Fui asignada al caso después. Para cuando me di cuenta de lo que había pasado, Ajax había desaparecido durante el transporte a una instalación de un contratista militar. ¿Quieres decir que escapó mientras lo llevaban a ser sacrificado? Corrigió Mason fríamente. Marshall no lo negó. El informe oficial decía que se volvió agresivo durante el transporte y escapó. Hizo una pausa. En realidad, sospecho que alguien ayudó a que desapareciera en lugar de cumplir esas órdenes. Y ahora ha aparecido. Y tú estás aquí para terminar el trabajo. Anon, la respuesta de Marshall fue vehemente. Estoy aquí porque Ajax es técnicamente propiedad militar, y mis órdenes son recuperarlo. Pero nunca estuve de acuerdo con cómo se maneja esto. Antes de que Mason pudiera responder, Walsh emergió del área de recuperación. Su rostro estaba demacrado, los ojos sospechosamente enrojecidos. Me reconoció, dijo, con la voz áspera por la emoción. Incluso drogado con medicamentos para el dolor. ¿Me reconoció Ann? Por supuesto que sí, respondió Mason. Es Ajax. Walsh se volvió hacia Marshall. No lo vas a llevar de vuelta. No importa qué papeleo tengas, qué órdenes. Esto termina aquí. No es tan simple, comenzó ella. Claro que lo es, interrumpió Walsh. Tengo documentación, evidencia de todo lo que pasó. He estado guardándola como seguro. Ajax no estaba programado para rehabilitación, estaba programado para eliminación porque pensaban que lo había entrenado para encontrar el equipo defectuoso. Pensaban que sería una vergüenza continua si permanecía en el programa. Mason se sintió físicamente enfermo. Iban a matarlo porque estaba conectado contigo. Ann Walsh asintió sombríamente. Los perros de trabajo militares están clasificados como equipo. Eso facilita deshacerse de ellos cuando se vuelven inconveniente. La expresión de la capitán Marshall permaneció cuidadosamente neutral, pero algo cambió en su postura. Esas acusaciones serían difíciles de probar. No, con lo que tengo, contraatacó Walsh, no con los registros médicos de Ajax que muestran que sus heridas nunca fueron tratadas adecuadamente, no con las órdenes de transporte que copié antes de que desaparecieran del sistema. La tensión en la sala era palpable. Mason miró entre los dos militares, sintiendo el peso de fuerzas institucionales mucho más allá de su experiencia en un pueblo pequeño. Solo quiero lo mejor para Ajax, dijo finalmente. Después de todo lo que ha pasado, merece eso. Walsh se volvió hacia él, evaluándolo. Escuché lo que hiciste por él, acogerlo cuando estaba en su peor momento, enfrentarte al ejército, el pueblo uniéndose a su alrededor. Lo ganó, dijo Mason simplemente. Salvó mi panadería. Probablemente salvó vidas hoy, durante el robo. Siempre fue un héroe, asintió Walsh, una triste sonrisa tocando sus labios, incluso cuando le costó todo. La capitán Marshall revisó su reloj, luego se alejó para hacer una llamada telefónica. Su conversación estaba llena de jerga militar que no significaba nada para Mason. Cuando regresó, su expresión había cambiado sutilmente. He hablado con mi oficial al mando. Dadas la condición médica de Ajax y las circunstancias inusuales, están dispuestos a considerar un alta condicional. La esperanza brilló en el pecho de Mason. ¿Significa? Significa que Ajax podría ser oficialmente retirado del servicio, con estipulaciones sobre su cuidado continuo y una divulgación pública limitada sobre ciertos aspectos de su historial de servicio. Los ojos de Walsh se entrecerraron con sospecha. ¿Por qué el cambio repentino de opinión? Marshall lo miró directamente. Porque algunos de nosotros nos unimos para servir honorablemente. Y no hay nada honorable en lo que le pasó a Ajax. Por primera vez desde que llegó a la base, Mason sintió que la banda apretada de ansiedad alrededor de su pecho se aflojaba ligeramente. Pero cuando el cirujano regresó con una actualización sobre la condición de Ajax, ese alivio momentáneo. Sí, su condición ha deteriorado, anunció el cirujano sin preámbulos. El sangrado interno ha reanudado. Necesitamos llevarlo de vuelta a cirugía inmediatamente. ¿Cuáles son sus posibilidades?, preguntó Walsh. La pregunta que Mason no pudo formular, la vacilación del cirujano, fue respuesta suficiente. Herpa, todo lo que podamos. Mientras Ajax era llevado de vuelta al quirófano, Mason vislumbró al pastor yaciendo anormalmente inmóvil en la camilla, con tubos y monitores conectados a su cuerpo maltrecho. La vista rompió algo dentro de él, la injusticia de todo ello, que un perro que había dado todo en el servicio sufriera tanto, luchara tanto solo para enfrentar otra batalla por su vida. Por favor, susurró, aunque no sabía si era a los médicos
a Walsh, algún poder superior, o al mismo Ajax. Por favor, lucha un poco más. El amanecer rompió sobre Fort Buca, pintando las montañas en tonos de ámbar y oro que le recordaban a Mason los ojos de Ajax. No había salido de la instalación veterinaria, manteniendo su vigilia en la sala de espera durante toda la noche. Walsh también se había quedado, los dos hombres unidos por su preocupación compartida por el pastor que luchaba por su vida, tras puertas cerradas. Habían hablado poco, ambos perdidos en sus propios pensamientos, pero Mason había reconstruido más de la historia de Ajax, a través de los comentarios ocasionales del exmanejador. El perro había sido desplegado 2 veces en el extranjero antes del accidente minero que lo convirtió en un héroe local. Había salvado la vida de Walsh 3 veces en situaciones de combate. El vínculo entre ellos había sido legendario en su unidad. Nunca fue solo equipo para mí, había dicho Walsh, alrededor de las 3:00 de la madrugada, su voz áspera por él. Eso es lo que nunca entendieron. La capitán Marshall se había ido horas antes, pero regresó ahora, llevando una bandeja de cartón con 3 tazas de café. El gesto parecía extrañamente humano, viniendo de una mujer que había llegado el día anterior, con órdenes de confiscar a Ajax. ¿Alguna novedad?, preguntó. Repartiendo el café a Mason negó con la cabeza. La segunda cirugía duró 5 horas. Lo están monitoreando en recuperación. Eso es todo lo que nos dicen. Walsh tomó un largo sorbo de café. Luego fijó a Marshall, con una mirada directa. ¿Has estado haciendo llamadas? No era una pregunta, pero ella asintió de todos modos. He estado revisando el expediente completo de Ajax, incluyendo las partes que fueron modificadas extraoficialmente. Y, insistió Walsh, y he contactado directamente con el general Hayward. Le presenté la situación. Marshall dudó. Aceptado autorizar el retiro inmediato de Ajax por motivos médicos. Sin condiciones. Sin supervisión militar continua. El corazón de Mason dio un salto, pero la expresión de Walsh permaneció cautelosa. ¿Por qué el cambio de opinión? Parcialmente relaciones públicas, admitió Marshall. Un perro militar condecorado siendo confiscado de un héroe de un pueblo pequeño que lo cuidó hasta que recuperó la salud, no es un titular que nadie quiera. Pero también, dejó su café. Al general le perturbaron las discrepancias en el manejo de Ajax después de tu baja. ¿Perturbado?, repitió Walsh, con una risa amarga. Esa es una palabra para ello. Antes de que la conversación pudiera continuar, el cirujano emergió por las puertas dobles, con la gorra quirúrgica aún en su lugar. Su expresión no revelaba nada mientras se acercaba. Está estabilizado, anunció el cirujano sin preámbulos. Hemos controlado el sangrado interno y reparado el daño de la herida del cuchillo. Sus signos vitales están mejorando. Mason dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Entonces, se recuperará. La vacilación del cirujano fue leve, pero notable. Su condición sigue siendo seria. El trauma acumulado en su sistema, no solo de la lesión de ayer, sino de sus heridas anteriores, ha pasado factura. Las próximas 24 horas serán críticas. ¿Podemos verlo?, preguntó Walsh brevemente. Está muy sedado. Ajax yacía en una mesa de tratamiento rodeado de equipos de monitoreo. Su cuerpo estaba anormalmente inmóvil. Las intravenosas entregaban fluidos y medicamentos. Un drenaje quirúrgico sobresalía de su hombro vendado. Parecía más pequeño de alguna manera, más vulnerable que el guardián vigilante que había protegido la panadería Sweet Liberty. Mason se acercó primero, colocando suavemente su mano en la cabeza de Ajax. El pelaje del pastor estaba cálido bajo sus dedos, su respiración constante pero superficial. Sigue luchando, susurró. El pueblo está esperando que regreses a casa. Walsh se paró al otro lado de Ajax, acariciando cuidadosamente el flanco del perro. El endurecido exsoldado no intentó ocultar la humedad en sus ojos. Terco, como siempre, dijo con una ligereza forzada. Nunca supo cuándo retroceder. Mientras mantenían su silenciosa vigilia, el teléfono de Mason vibró con una llamada entrante. El nombre del sheriff Paul destelló en la pantalla. Jim, respondió Mason, alejándose de la mesa de tratamiento. ¿Alguna novedad sobre esos ladrones? Por eso estoy llamando, respondió Powell, su tono sugiriendo desarrollos importantes. Los 3 hombres que arrestamos están conectados a una operación más grande que ataca pequeños negocios en todo Arizona. El FBI los ha estado rastreando durante meses. FBI, repitió Mason, atrayendo la atención de Walsh. El robo en tu lugar no fue al azar, Mason. Estos tipos atacan negocios con perfiles específicos en flujo de efectivo constante, seguridad mínima. Tu panadería cumplía con todos sus requisitos. Entonces, Ajax tenía razón todo el tiempo, dijo Mason,
mirando hacia el pastor sedado. Sintió que estaban vigilando el lugar hace semanas. Entrenamiento militar, murmuró Walsh. Fue entrenado para identificar patrones de comportamiento sospechosos. Powell continuó. Hay algo más. Cuando registramos su vehículo encontramos notas detalladas sobre Sweet Liberty, horarios de entrega, patrones de clientes. Habían estado observando durante semanas. Esas eran las personas de las que Ajax estaba advirtiendo, comprendió. Mei Sun-an, las que todos pensaban que estaba amenazando. Y aquí está el colmo. Tus grabaciones de seguridad del último mes muestran a estos mismos hombres observando la panadería al menos 6 veces. Cada vez, Ajax intervino. La implicación se asentó sobre Mason como un peso físico. Sin la vigilancia de Ajax, Sweet Liberty habría sido robada semanas antes, posiblemente con resultados más violentos. El pastor no solo había protegido un edificio, había protegido personas, clientes, personal, al propio Mason. Después de terminar la llamada, Mason transmitió la información a Walsh y Marshall. La expresión de la capitán se volvió pensativa. Esto cambia la narrativa considerablemente. Teal, un perro militar de trabajo, abandonado después de una lesión, continúa su misión protegiendo un establecimiento civil de una organización criminal. No es una narrativa, corrigió Mason con firmeza. Es lo que pasó. Ajax nunca dejó de ser quien fue entrenado para ser, incluso cuando el ejército lo descartó. Walsh asintió, su mano aún descansando en el flanco de Ajax. Es quien ha sido siempre. El cirujano regresó, revisando los signos vitales de Ajax y ajustando la medicación. Se mantiene estable, informó. Su resistencia es notable considerando su condición general. Es un luchador, dijo Walsh Khan. Orgullo siempre lo ha sido, asintió Mason. El cirujano hizo una anotación en la ficha de Ajax. Hay algo más que deberían saber. El examen extenso reveló heridas antiguas que no habíamos identificado previamente. Evidencia de maltrato, después de que terminó su servicio militar. Pero antes de que llegara usted, señor Ayes, el estómago de Mason se retorció. ¿Qué tipo de maltrato? Consistente con haber sido mantenido en espacios confinados, nutrición inadecuada, algunas heridas defensivas que sugieren que fue golpeado repetidamente. La actitud profesional del cirujano se deslizó ligeramente. Quienquiera que lo tuviera después de su servicio militar lo trató mal. La expresión de Walsh se oscureció. El contratista privado que supuestamente lo iba a rehabilitar. Necesitaremos nombres, dijo Marshall en voz baja en documentación. La tendrás, prometió Walsh en todo lo que he recolectado. Mientras discutían los próximos pasos, Mason notó que la respiración de Ajax cambió sutilmente. Mirando hacia abajo, encontró los ojos del pastor abiertos, desenfocados por la medicación, pero inconfundiblemente conscientes. Hola, amigo, dijo Mason suavemente, inclinándose más cerca. Vas a estar bien. La cola de Ajax golpeó una vez contra la mesa de tratamiento, un movimiento débil, pero deliberado. El reconocimiento brilló en sus ojos ámbar, mientras se movían de Mason a Walsh, y de vuelta, otra vez. Ambos humanos tuyos están aquí, le aseguró Mason. No nos vamos a ninguna parte. Ese simple golpe de cola, ese momento de conexión a pesar del dolor y la sedación, golpeó a Mason con una fuerza inesperada. Aquí había un perro que tenía todas las razones para desconfiar de los humanos, que había sido traicionado por la institución que sirvió fielmente, que había sufrido abuso y abandono. Sin embargo, Ajax aún respondía con confianza, aún luchaba por proteger, aún ofrecía lealtad que trascendía su maltrato. El cirujano regresó, notando la conciencia de Ajax con sorpresa complacida. Esto es una buena señal, pero necesita descanso. Sugiero que ambos también descansen. El proceso de recuperación será largo. Mason dudó, reacio a irse. ¿Qué tan largo? Semanas, posiblemente meses, de rehabilitación. Su pata nunca sanará completamente. La fractura original fue tratada incorrectamente y ha desarrollado artritis. El hombro requerirá terapia física para recuperar el rango completo de movimiento. ¿Y las lesiones internas? Preguntó Walsh. La expresión del cirujano se tornó más seria. Esas son nuestra mayor preocupación. Ajax necesitará cuidados especializados, medicación continua y monitoreo regular. Sus días de trabajo han terminado definitivamente. El capitán Marshall, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. El ejército le debe ese cuidado. Como parte de su paquete de retiro, me aseguraré de que todos los gastos médicos estén cubiertos. Walsh alzó una ceja. ¿Puedes hacer que eso ocurra?
El general Hayward está de acuerdo. El tono de Marshall sugería que no estaba abierto a discusión. Es lo menos que podemos hacer después de todo. El reconocimiento tácito del fallo institucional quedó flotando en el aire. Entre ellos a Mason. Miró a Ajax, cuyos ojos se habían cerrado nuevamente, la sedación llevándolo de vuelta al sueño. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. La pregunta abarcando mucho más que las preocupaciones médicas inmediatas. Ann Walsh se pasó una mano por el cabello, el cansancio evidente en cada línea de su rostro. He estado quedándome en Colorado, trabajando con una organización de veteranos que entrena perros de servicio. He estado buscando a Ajax desde el día que se lo llevaron. Y ahora lo has encontrado, dijo Mason, una sensación de vacío extendiéndose en su pecho. A pesar de todo, a pesar del vínculo que había formado con Ajax, siempre supo que este momento podría llegar. El momento en que el manejador legítimo de Ajax lo reclamara. Lo he encontrado, asintió Walsh en voz baja. Lo encontré con alguien que se preocupó lo suficiente como para acoger a un perro militar destrozado, cuando todos los demás veían una molestia. Encontró los ojos de Mason directamente. Lo encontré con alguien a quien él eligió proteger. Algo tácito pasó entre los dos hombres. Un entendimiento de lo que Ajax significaba para cada uno de ellos. Un reconocimiento de los lazos únicos que cada uno había formado con el pastor Ann. El monitor de Ajax emitía pitidos constantes, el ritmo de su corazón traducido en sonido electrónico. Afuera de la ventana, el sol de Arizona ascendía más alto, comenzando otro día abrasador en Millfield. La panadería Sweet Liberty permanecería cerrada, su dueño ausente, su guardián luchando por su vida en una instalación militar. El futuro seguía siendo incierto, pero una cosa se había vuelto clara en medio del caos de las últimas 24 horas. En Ajax ya no era propiedad militar para ser reclamado y transferido. Era un veterano merecedor de honor, un héroe digno de reconocimiento y, lo más importante, un perro que había encontrado no a uno, sino a dos humanos dispuestos a luchar por él tan ferozmente como él había luchado por ellos, 6 semanas después del robo. La panadería Sweet Liberty reabrió con una celebración que atrajo a casi la mitad de la población de Millfield. Mason había pasado la mañana colocando pasteles frescos en las vitrinas, moviéndose con cierta rigidez por las horas de estar de pie, pero incapaz de contener la sonrisa en su rostro. El espacio renovado contaba con nuevas cámaras de seguridad, mejor iluminación y, lo más notable, un nicho construido a medida cerca de la caja, con una cama de espuma viscoelástica, que llevaba un nombre, bordado en Ajax. El pastor alemán yacía regiamente en su nuevo dominio, aceptando las caricias suaves de los clientes, con una paciencia digna. Su pelaje se había llenado considerablemente, aunque parches de tejido cicatricial nunca volverían a crecer pelo. Las vendas habían desaparecido de su hombro, revelando una cicatriz rosa fresca que se uniría a la constelación de marcas que mapeaban su historia de servicio y supervivencia. Su pata lesionada seguía permanentemente dañada, pero la terapia física semanal había mejorado su movilidad más allá de lo que los cirujanos habían predicho inicialmente. Mirechi, Heinando, como realeza, bromeó Tom Everett, bajándose cuidadosamente para ofrecerle a Ajax una golosina casera. El cartero jubilado había visitado la panadería diariamente durante las renovaciones, a menudo trayendo noticias del pueblo o haciendo recados cuando Mason necesitaba enfocarse en la recuperación de Ajax. Valinda Whittaker llegó con toda su clase de tercer grado, cada niño sosteniendo tarjetas hechas a mano. Hemos estado estudiando héroes en estudios sociales, explicó mientras los niños presentaban cuidadosamente sus dibujos a Ajax, uno por uno. Votamos unánimemente que Ajax debería ser nuestro primer ejemplo vivo. Incluso Walt Chambers hizo una aparición, su rostro curtido suavizándose ligeramente al mirar al pastor. Supongo que te debo una disculpa, perro, murmuró, dejando un paquete cuidadosamente envuelto que resultó contener una placa de madera tallada a mano que decía, Guardián de Sweet Liberty. El sheriff Paul llegó con una entrega especial, una condecoración oficial del Departamento de Policía de Millfield reconociendo el papel de Ajax en la captura de miembros de la banda de robos. El FBI cerró 3 casos más basados en las evidencias de esos arrestos, informó a Mason con orgullo. Son 9 pequeños negocios que no serán atacados por lo que pasó aquí. A lo largo de la celebración de todo el día, Mason se encontró repitiendo la historia de Ajax como el perro militar abandonado. Había elegido Sweet Liberty como su puesto, protegiendo la panadería y a sus clientes incluso cuando estaba hambriento y herido. Como el pueblo lo había juzgado mal,
solo para descubrir su verdadera naturaleza cuando más importaba, como sus acciones durante el robo habían potencialmente salvado vidas. Lo que Mason no mencionó, lo que quedó entre él, Walsh y el capitán Marshall fueron los aspectos más oscuros del retiro militar de Ajax. La documentación que Walsh había proporcionado había desencadenado una investigación interna en Fort Bucca, con varios oficiales enfrentando acciones disciplinarias por su manejo tanto de las denuncias de Walsh como del trato subsecuente a Ajax Marshall. Había llamado 2 veces con actualizaciones. Su inicial rigidez militar dando paso gradualmente a algo cercano al respeto amistoso aun cuando la tarde se extendió hacia la noche y la multitud se dispersó. Mason se encontró sentado junto a la cama de Ajax. La cabeza del pastor descansaba contentamente en su rodilla. Las últimas 6 semanas habían transformado las vidas de ambos. El camino de recuperación de Ajax había sido desafiante pero constante. Cada pequeña mejora celebrada como la victoria que era. Mason había redescubierto un propósito más allá de su panadería, más allá del duelo que lo había aislado tras la muerte de Diane. La campana sobre la puerta tintineó, anunciando un último visitante. Devin Walls entró. Su aparición, notablemente diferente de su primer encuentro en Fort Bucca. El agotamiento atormentado había desaparecido de su rostro, reemplazado por un color saludable de semanas pasadas, al aire libre. Llevaba una pequeña bolsa de lona al hombro. La reacción de Ajax fue inmediata. Su cola golpeó entusiastamente contra su cama. Todo su cuerpo parecía sonreír de la manera que solo los perros pueden. Mason sintió el familiar pinchazo agridulce que había experimentado cada vez que Walsh visitaba durante la recuperación de Ajax. Justo a tiempo, dijo Mason, levantándose para saludarlo. Su arreglo había evolucionado naturalmente durante la estancia de Ajax en el hospital. Una custodia compartida que reconocía la importancia de ambos hombres en la vida del pastor. Walsh había encontrado alojamiento temporal en Phoenix, viajando a Millfield 3 días a la semana para ayudar con la rehabilitación de Ajax. Su experiencia en el entrenamiento de perros de trabajo había resultado invaluable durante el proceso de recuperación, ayudando a Ajax a adaptarse a sus limitaciones físicas mientras mantenía su dignidad y propósito. ¿Cómo está nuestro paciente hoy?, preguntó Walsh, arrodillándose para saludar a Ajax adecuadamente. El pastor presionó su cabeza contra el pecho de Walsh en un gesto de puro afecto. El doctor dice que los últimos análisis de sangre se ven bien, a la curación interna está progresando mejor de lo esperado. Logró caminar una manzana completa esta mañana. Sin agotarse en Walsh, asintió con aprobación al viejo soldado duro. Los 2 hombres habían desarrollado una camaradería fácil basada en el respeto mutuo y la preocupación compartida por Ajax. No había habido disputas territoriales, ni competencia por el afecto del pastor. Ambos entendían que el bienestar de Ajax trascendía cualquier reclamo personal que alguno pudiera hacer. Café, ofreció Mason, moviéndose detrás del mostrador. La panadería estaba vacía ahora, excepto por los 3. La celebración había concluido, pero su calidez persistía en el espacio. Mientras Walsh se acomodaba en una mesa con su café, Ajax se posicionó precisamente entre los 2 hombres, manteniendo contacto con ambos. Pata tocando la bota de Walsh, cabeza descansando contra la pierna de Mason. La postura parecía deliberadamente simbólica del arreglo al que habían llegado. Tengo noticias, dijo Walsh, tras un silencio cómodo. Esa organización de veteranos en Phoenix con la que he estado consultando me ha ofrecido un puesto permanente. Mason sintió un pico de ansiedad. ¿En Phoenix? Mejor, respondió Walsh. Están expandiendo su programa, abriendo un nuevo centro de entrenamiento para perros de servicio. ¿Dónde? Aquí en Millfield. Walsh sonrió ante la expresión sorprendida de Mason. El pueblo tiene la combinación perfecta de espacio rural para el entrenamiento y proximidad a las instalaciones de VA en Tucson. Además, está esta panadería con excelente café y la mascota perfecta. El alivio inundó a Mason. ¿Te quedas, Sam? Parece que sí. La expresión de Walsh se tornó más seria. Hey, Algo Ems. La organización quiere establecer un nuevo programa específicamente para rehabilitar perros de trabajo militares retirados, ayudándolos a transitar a la vida civil, ya sea como animales de servicio o compañeros. Eso es fantástico, dijo Mason. Quieren que Ajax sea el embajador del programa. Walsh miró al pastor. No trabajando, solo estando presente, mostrando lo que es posible. Su historia ya ha ganado atención nacional. Un artículo de un periódico local sobre Ajax había sido recogido por publicaciones militares. Luego,
por medios de comunicación principales. El viaje del pastor desde héroe de guerra condecorado hasta callejero abandonado y guardián de un pueblo pequeño había resonado profundamente, particularmente con grupos de veteranos. Sería perfecto para eso. Estuvo de acuerdo Mason. Hay más. Walsh dudó. El programa necesita espacio, terreno para instalaciones de entrenamiento, alojamiento para los perros en rehabilitación. La antigua propiedad Peterson, en las afueras del pueblo, sería ideal. Pero es costosa, terminó Mason por él, familiarizado con el rancho abandonado que había estado vacío durante años. La organización tiene algo de financiamiento, pero no suficiente, confirmó Walsh. Estoy explorando opciones. Mason estuvo en silencio por un momento, acariciando distraídamente las orejas de Ajax. El pastor suspiró contento, con los ojos entrecerrados en la tranquilidad vespertina de la panadería. Diane y yo nunca tuvimos hijos, dijo Mason finalmente. Cuando ella se enfermó, hablamos sobre qué pasaría con la panadería, con nuestros ahorros. Me hizo prometer que no solo existiría después de que ella se fuera, que encontraría algo significativo. Walsh esperó, sintiendo que había más. Tenemos un buen fondo de ahorros. Iba a ser para el retiro, viajes, tal vez cosas que ahora no parecen tan importantes. La comprensión iluminó el rostro de Walsh and Mason. No podría pedirte eso. No, estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Mason miró a Ajax, luego a Walsh en una inversión en el programa, en el legado de Ajax. Los dos hombres se miraron por encima de la mesa, su viaje compartido de las últimas semanas, creando una base de confianza que hacía que las palabras fueran casi innecesarias. Ambos habían experimentado pérdida, traición, desilusión. Ambos habían encontrado una redención inesperada a través de un pastor herido que se negaba a abandonar su propósito. Socios, entonces, dijo Walsh finalmente, extendiendo su mano. Socios, acordó Mason, el apretón de manos sellando más que un arreglo comercial. A la cola de Ajax golpeó contra el suelo como aprobando la decisión. Afuera de la panadería Sweet Liberty, el crepúsculo se asentaba sobre Millfield. El letrero de abierto había sido apagado, pero la luz cálida aún se derramaba desde las ventanas hacia la acera, donde Ajax una vez había mantenido su vigilia solitaria. El pastor dormitaba pacíficamente entre los dos hombres que se habían convertido en su familia, su cuerpo sanando, su futuro asegurado. Las piezas rotas se habían reensamblado en algo inesperado, en un perro herido, un panadero en duelo, un soldado desilusionado, encontrando un nuevo propósito juntos. La historia que comenzó con piedras arrojadas a un callejero se había transformado en algo que cambiaría vidas mucho más allá del pequeño pueblo de Arizona. A nuevos comienzos, dijo Mason, levantando su taza de café. Y guardianes fieles, agregó Walsh. Completando el brindis, Ajax abrió sus ojos ámbar, mirándolos a ambos con la mirada firme que nunca había perdido su dignidad, incluso en sus horas más oscuras. En ese momento, Mason supo con absoluta certeza que el pastor entendía exactamente lo que había sucedido, que después de una vida de servicio, sacrificio y sufrimiento, Ajax finalmente había encontrado su puesto permanente, su hogar duradero, su misión eterna, como propiedad militar, no como perro de trabajo, sino como el corazón y el alma de algo sanador y esperanzador. Un puente entre mundos, un símbolo de resiliencia, un recordatorio vivo de que a veces los seres más rotos tienen más que dar. Si tan solo alguien se toma el tiempo de mirar más allá de las apariencias y reconocer al héroe. Debajo cuando apartamos la mirada de aquellos que parecen rotos, a menudo pasamos por alto a los héroes, que están justo frente a nosotros. La historia de Ajax nos recuerda que la lealtad no se desvanece con la edad o la lesión, que a veces las almas más heridas tienen más que ofrecer. Para aquellos de nosotros que sabemos lo que significa ser ignorados después de una vida de servicio, sentir que nuestro valor disminuye mientras nuestros cuerpos llevan las marcas de años vividos plenamente. El viaje de este pastor alemán habla directamente a nuestros corazones. Él mantuvo su guardia cuando todos veían solo una molestia, protegió a extraños que le mostraron crueldad. Mantuvo su dignidad cuando la misma institución que sirvió lo abandonó en Mason y Walsh. Ajax encontró lo que todos buscamos en nuestros últimos años. No solo cuidado, sino propósito. No solo refugio, sino significado. No solo reconocimiento de quienes fuimos una vez, sino aprecio por quienes somos aún, a las piedras que la gente arrojó. No solo apuntaban a un perro callejero, apuntaban a los invisibles entre nosotros, los olvidados, los descartados. Sin embargo,
La historia de Ajax nos enseña que nuestro valor no está determinado por la percepción de los demás. Se forja a través de la resiliencia al mantenernos firmes, al proteger lo que importa, incluso cuando nadie más puede ver al guardián que realmente somos.